preparé solo algunas ideas de trabajo para compartirles a el convite. La relación entre la educación y la pobreza es de larga data en la historia educativa de nuestro país y se la podría contextualizar en cada periodo, cosa que no haré hoy, pero digamos no es una novedad, ¿no? En cada periodo ocupa y ocupó un lugar en el discurso educativo, en las políticas y en las prácticas. Entonces podríamos decir que escuelas pobres han existido en nuestra historia y en distintos momentos, como puede ser la década del 60, principios de la década del 60, en algunas villas, como en el caso, uno de los lugares donde yo vengo investigando y he trabajado muchísimo tiempo también en el distrito de La Matanza, se abrían o se creaban en villas de emergencia escuelas refugio con apadrinamientos, como puede ser el ejército, el R3 de infantería, que es donde se hizo lo que se conoció como el copamiento de la tablada. Es decir, que un apadrinamiento a sectores subalternos con autores como el ejército, con escuelas públicas nombradas como refugio. De esas escuelas pobres a las instituidas como escuelas urbanos marginales en Córdoba, por ejemplo, en el cordón de la ciudad de Córdoba, que puede ser el cordón de Rosario, o con características a los cordones de la ciudad de Buenos Aires, o del Alto de Bariloche, como urbanos marginales, se producen desplazamientos discursivos muy importantes que no son neutros. Y lo que quiero plantear acá es que todo lo que se vincula con la relación de la educación y la pobreza no es neutro y opera en los propios sujetos educativos, opera en la vida cotidiana de la escuela en términos materiales, pero también en términos simbólicos, y opera en los imaginarios educativos que se proyectan sobre los sujetos que asisten o no asisten de manera continua o discontinua a esos espacios. Lo que quiero decir, por ejemplo, que en los 90, una de las políticas más importantes que nosotros investigamos con Silvio Chasqui, el Plan Social Educativo, tuvo bajo el plan a la mitad del sistema educativo. Es decir, en esos momentos había más de 40.000 escuelas, 44.000 escuelas, 22.000 estaban bajo plan. Y el Plan Social Educativo tenía un presupuesto propio, y si uno recorría en el impenetrable, recorría comunidades Puchí, lo que encontraba allí eran los cuadernos del plan, con el icono del Plan Social Educativo, casi un ministerio paralelo. Entonces, y donde una de las líneas del plan era el reparto de libros y de becas, que después se ha transformado en otros programas de carácter más universal y con otro tipo de forma y contenido, tenían que ser festejados en las comunidades en el momento de su recepción. Lo que quiero decir allí es que entonces la constitución de sujetos educativos más o menos asistidos o sujetos de derecho son parte de las tensiones que han cruzado en las últimas décadas al sistema de educación pública. Y no solo al sistema de educación pública, sino a la extraordinaria producción de experiencias, tanto de educación popular como de formas alternativas, como pueden ser los bachilleratos populares, que ya tienen más de 15 años y que hay aproximadamente unos 120, por lo menos, ya que están funcionando con distintos niveles de negociación con el Estado en cada una de sus jurisdicciones. Entonces, el campo de lo que podemos pensar en términos de la relación de la pobreza, e incluye otros conceptos que no voy a desarrollar acá, las que no son sinónimos, por supuesto, la marginalidad y la exclusión, y la cuestión educativa, es un campo problemático, complejo y con efectos diferenciados que se pueden desagregar en relación a distintas cuestiones. A partir de una investigación que realicé a principios de los 2000 en una villa en La Matanza, al interior de la escuela que estaba dentro de esa villa, la mirada
que los propios docentes tenían sobre los niños, se abría en un abanico que era los niños representaban una escoria, para otros representaban el objetivo de un trabajo emancipatorio para que esos niños pudiesen ser otra cosa y tuviesen una vida legitimada y otro conjunto de posibilidades más liberadoras, y para otros era un efecto más reproductor del propio sistema en clave de disciplinamiento social. Es decir, al interior de una misma escuela convivían diferentes discursos que producían diferentes prácticas. Es decir, para algunos los niños eran escribas, que al no tener ni manuales, ni libros, ni nada, se la pasaban copiando a aquellos que asistían. Para otros era aprender a hacer un telegrama vinculado a conseguir trabajo. Digamos, las propias prácticas de acuerdo a cómo se concebía ese sujeto, ese niño como sujeto pedagógico, anclado en un barrio, en este caso una villa de emergencia, que después hoy es un barrio popular a partir de la segunda década, una controvertida década kirchnerista, que hoy es un barrio construido en la parte de atrás, mantiene ciertas características de la villa, pero con una construcción, un plan habitacional que modificó totalmente las condiciones de vida de la población. Digamos que coexistían representaciones docentes incluso antagónicas. Lo que quiero decir es que si nosotros podemos discutir la data cuantitativa, que seguramente ahora Agustín presentará, que es muy importante para tener en cuenta los efectos que produce en términos educativos, en términos materiales, también es necesario poder detenerse a cuáles son las concepciones sobre la pobreza que circulan, a veces de manera más invisibilizada, en quienes somos protagonistas del acontecer educativo, de las prácticas de enseñanza, de la conducción de las instituciones y del propio sistema. En ese sentido, un colega, un compañero uruguayo, Pablo Martínez, que también trabaja estos temas hace muchos años, planteó la necesidad de desarmar el discurso educativo del niño carente, que en la propia enunciación del discurso, que tiene una difusión muy importante tanto en Uruguay como en Argentina, sobreimprime los procesos de pauperización ya existentes un destino prefijado. Es decir, aquello que Graciela Frigerio en el año 92 hablaba de biografías anticipadas, se confirma ya a priori en muchas ocasiones. Entonces, desarmar ese discurso educativo instalado en nuestros países latinoamericanos también con las reformas, es un discurso, el discurso del niño carente, que asocia a la pobreza casi mecánicamente a bajos logros educativos, ¿no? Y parte de las políticas, casi también de modo mecánico, cuando tienen buenas intenciones, atienden la cuestión del reparto, pero a veces dejan de lado otros elementos que son necesarios transformar para que aquello que se reparte, como pueden ser libros, porque se repartieron 90 millones de libros por lo menos durante el periodo kirchnerista, en vez de estar guardados en las bibliotecas, sean utilizados por los maestros. Es decir, no por repartir libros se termina de resolver en las escuelas que tienen sectores populares muchas de las prácticas que fijan a los sujetos a su condición social. Lo que quiero plantear es que desde nuestro punto de vista es necesario situar la preocupación por la igualdad, la disputa por la igualdad, en los términos más de Nancy Fraser en relación a la distribución y al reconocimiento. En los momentos actuales, donde las políticas neoliberales desmantelaron en el campo educativo políticas claves de distribución y dejan solo los mascarones para producir un enmascaramiento, donde sí se plantea cierta continuidad, pero se desarman los equipos, se desfinancian los programas y al mismo tiempo se producen promesas como las de la creación de 3.000 jardines de infantes para todo el país, con una subejecución del presupuesto de más de 68
1.000 millones de pesos, ahí me pierdo una cantidad exacta, que es el último informe de la CETERA, el incumplimiento de la obligatoriedad de la ley de 4 años, lo que significa que si bien, por los datos que Agustín que leí tuyos, en la franja de los niños más pequeños no es donde está lo más agudo de lo que aumentó, por lo menos de los datos que leí que salieron, la franja más importante sería de 4 años a 17 y no de allí para abajo, en relación, sin embargo, al incumplimiento de la atención educativa de la primera infancia en general, de la no creación de los jardines de infantes prometidos, nosotros nos hallamos hoy en nuestro país que incluso los jardines comunitarios anclados en los barrios más desheredados en términos de Bourdieu, hoy están teniendo cantidad de niños en listas de espera tal cual estaban los jardines oficiales tan solo unos años atrás. ¿Qué quiero decir? Que en el proceso de los últimos años, de estos últimos 3 años, se ha producido un fenómeno que en el caso de la atención de la primera infancia, que es clave para pensar el conjunto de la trayectoria educativa, en el caso de la atención de primera infancia, que es donde el Estado tiene que llegar a tiempo, y no se está llegando, los jardines de infantes tenían a nivel inicial un problema que en la Argentina nosotros llegábamos a tasa universal, estábamos llegando a tasa universal en la atención de 5 años. La ley de obligatoriedad de 4 iba a avanzar en la intención de cumplimentar las salas de 4 años a nivel nacional. Hay un desarrollo muy desigual a lo largo de todo el país. Desde la década del 80 en adelante, las experiencias comunitarias con los movimientos sociales y múltiples formas de atención, lo que hicieron fue producir un conjunto de experiencias no reguladas por el Estado, porque ahí hay un sector privado, bueno, no me voy a expandir ahí, pero digamos, un conjunto de experiencias que atendía lo que el Estado no estaba garantizando. Hoy, el conjunto de experiencias comunitarias no alcanza, digamos, a resolver ni siquiera lo que el Estado estaba garantizando. Lo que quiero decir que en barrios que hoy están sufriendo, padeciendo situaciones de extrema pobreza, de niveles de indigencia, donde los niños se han modificado su alimentación radicalmente, donde las madres están ausentes muchas horas fuera de sus hogares y sin la red de cuidados necesaria y de enseñanza que tendría que garantizar el Estado, hoy una sala de lactarios en el corazón de los cordones, por ejemplo, el conurbano, puede tener más de 100 bebés en lista de espera. Este dato, que parece un dato menor, no lo es en una proyección de la trayectoria escolar. ¿Por qué? Porque los niños llegan con procesos de simbolización más limitados, porque los niños llegan con lenguajes neutros solo porque están muchas horas en las pantallas, y un conjunto de elementos que nos plantean que la pobreza en tanto tal tiene efectos respecto a la infancia en términos de una materialidad, que bueno, hay gente con muchísimos más elementos que yo, pero tiene efectos en términos educativos largos, que si no llegamos a tiempo, si la sociedad argentina no advierte que es urgente poner en agenda la cuestión de las políticas dirigidas a la infancia para revertir esta situación, estamos en un momento de profunda gravedad, porque las condiciones de vida de millones y millones de niños, más de 6 millones, de acuerdo a los datos de hace pocos días, se reflejan en la cotidianidad escolar. Lo de los niños que llegan, pero en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, a nivel primario, hay niños que no tienen vacantes. Entonces, no alcanzan las escuelas en nuestro país, en el país que es, en América Latina, el ícono de la educación pública. Y no alcanzan las otras formas de lo escolar que se han construido a partir de los movimientos sociales y del laboratorio escolar y social, educativo y social
que a partir de las sucesivas crisis se han experimentado y que han producido vínculos pedagógicos de extraordinaria riqueza, pero que cuando no está el Estado como garante, muchas veces reproducen circuitos de subalternidad. Lo que quiero plantear es entonces que la pobreza y la marginalidad y la exclusión muchas veces producen equivalencias discursivas donde los niños como sujetos de derecho pasan a ser peligrosos sociales. Es decir, se inscribe en el sentido común que un niño o una niña de los sectores sociales más desfavorecidos es pensado como marginal, mediáticamente construido, como un niño estéticamente mostrado, bueno, ustedes ya saben cómo se los muestra, con la gorra, sí, estéticamente mostrado como peligroso y marginal, y desde esa imagen que se inocula en el sentido común, rápidamente, como nos está sucediendo hoy con la infame ministra Bullrich, se instala la necesidad de la baja de la punibilidad a los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Sin embargo, tenemos que poder decir que en relación que la pobreza no solo es indigna, sino que tiene que ser intolerable para la sociedad, porque basta mirar, como lo dice una investigadora de aquí extraordinaria, Sandra Carli, que lo ha escrito hace muchísimas décadas, basta mirar la infancia en un país para saber de qué sociedad estamos hablando. Yo investigo en Villa Escaso, que queda en ruta 3, kilómetro 28, en el fondo del fondo. Son las metáforas que se utilizan en el sistema educativo. Cuando un maestro toma un cargo, una maestra toma un cargo en el conurbano, lo que sabe es que primero va a ir a trabajar al fondo. Pero hoy hay mucho más que un fondo. Hay fondos de fondos. Se llegan a escuelas con nombres que dicen porvenir, que dicen que tienen nombres donde se sabe que el Estado no está, que si está, si hay alguien que está, son los movimientos sociales, son las redes familiares que siguen apostando, como dicen las familias de Moreno, como les dijeron al director general de escuelas, no queremos salir, que nuestros hijos salgan de las escuelas como bolsas negras, y exigieron la reparación de ya 190 edificios, negándose a entrar durante más de 6 meses a las escuelas, enseñando en las plazas, enseñando en las veredas, enseñando en todos los lugares que no sean los edificios con pérdidas de gas que asesinaron a Sandra de Rubén. La cuestión de la igualdad, y con esto cierro, y la diferencia, es dar cuenta de, como lo plantea Rancière, que la escuela pública es el espacio de los incompetentes, es el lugar de no reproducir el orden instituido, es el lugar de no reproducir el orden desigual, de negarse el proyecto biopolítico y repensar un proyecto emancipatorio. La pobreza nos condena a la educación pública a ser la correa de transmisión de un plan geopolítico donde nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes sean una mano de obra barata, competencias, porque hoy ya tenemos un plan PISA para el prenivel inicial. Ayer me enviaron una foto de un PIN que dio la Dirección General de Escuela para los jardines de infantes, donde circulan las botellas de la calma, la educación emocional, la neurociencia, que una maestra en Esquel el otro día me dijo, ¿por qué yo discutía las botellas de la calma? Y yo le planteé que estaba por las rebeldías, que si un niño en Esquel, del barrio del Badén, tiene que ir a calmarse a un jardín de infantes, los jardines de infantes no tenían que existir. Existen muchos caminos posibles para educar, pero el que no tenemos que elegir es la reproducción de lo dado. Los niños no tienen que reproducir proyectos de la basura en los jardines de infantes, respetando el trabajo que hacen las compañeras. Hay que darles las poesías, hay que darles todo aquello que sea una disputa política para abonar la posición en términos filosóficos de ignorar la desigualdad en términos filosóficos para emanciparnos intelectual, socialmente y, por supuesto, políticamente. Bueno, gracias.